La Voz del Derecho presenta Lecturas, retazos de obras literarias clásicas para deleite intelectual de nuestros oyentes. Del francés Bernard Clavel, Los frutos del invierno, capítulo 33. El invierno había transcurrido lentamente, sombrío y lluvioso. Luego llegó la primavera, pero sin traer consigo auténtica alegría, sin ofrecer nada más que una vaga esperanza. ¿Acabaría la guerra por callarse? Pero ¿quién podría decir que vería el fin? Pues seguía allí, bajo una forma cada día más aterradora. Las gentes hablaban sin saber exactamente lo que pasaba, pero lo que sí era cierto es que se mataban por todas partes, sin razón, un poco al azar. También detenían a muchas personas. Una mañana llegaban los hombres de la milicia o de la Gestapo y se llevaban a gente a la que nunca más se volvía a ver. En determinados días, el toque de queda fue establecido a las 6 de la tarde y un pensionista de Villach-Neuf que trabajaba en su huerto fue muerto por una patrulla. Había que encerrarse, echar el cerrojo a puertas y ventanas, permanecer en la penumbra y no mostrarse jamás. Hubo la llegada de los mongoles de Blasov, el incendio de varias aldeas en la primera planicie, y no transcurría una semana sin que la gente se enterara de la muerte de varias personas conocidas. En abril, los alemanes asesinaron al doctor Michel simplemente porque había prestado sus cuidados a militantes de la resistencia. Dubois, padre, solo salía de su huerto para ir a buscar agua a la fuente, y cuando la madre se ausentaba para comprar los pocos alimentos a que les daban derecho sus cupones, el padre estaba todo el rato inquieto. Los gendarmes habían ido 3 veces en busca de noticias de Julien, pero no se habían portado mal. El brigadier dijo: «Ya sabe, pura rutina, porque hay que hacerlo, pero ahora la administración comprende perfectamente que no volverá a poner los pies aquí hasta que acabe la guerra». El padre y la madre Dubois repetían cada vez la misma declaración, que ambos firmaban y que se limitaba a lo siguiente: declaran no haber vuelto a ver a su hijo Julien desde su desaparición e ignoran dónde reside en la actualidad. Y casi era verdad. Ni siquiera tenían que mentir, ya que no les preguntaban si alguna vez recibían noticias suyas. Además, podían llamarse noticias a algunas palabras garrapateadas apresuradamente, firmadas con un nombre ilegible y que eran enviadas una vez desde Lyon, otra desde Saint-Étienne y también desde Marsella. Aquello era casi como el silencio, apenas lo necesario para recordar de vez en cuando que Julien no había muerto. La última visita de Paul se remontaba a principios de enero. Fue a desearles un buen año. Bebió con ellos una taza de mal café, afirmó que seguía creyendo en la victoria de Alemania, dejó a su padre 2 paquetes de tabaco y luego se fue sin siquiera hacer la menor alusión a la desaparición de Julien. Para el padre, la guerra era un largo silencio y una soledad que nada iluminaba. Los viejos habían dejado incluso de pelearse. Realizaban sus pequeños trabajos en aquel huerto que les permitía no morirse de hambre. Los vecinos seguían comprándoles algunas legumbres y también les llevaban noticias de la guerra. Pero la guerra solo les sacó realmente de su soledad el día en que tuvieron la certeza de que el desembarco de los aliados en Normandía había sido un éxito. Hubo como un aliento de esperanza que recorrió todo el país y llegó para agitar el aire tibio de aquella mañana de junio hasta el mismo corazón del huerto. Monsieur Robin, quien
Comunicó la noticia, lo manifestó alborozado. Sonreía ampliamente y dijo que aquella miserable situación pronto llegaría a su fin. Pero aquel aliento de esperanza fue barrido por un viento de angustia. Los alemanes se endurecían cada vez más y llegó a temerse que la guerra barrería todo el país. En el 18, dijo el padre, también fueron los americanos quienes asestaron el gran golpe, pero no antes de que se organizara una buena batalla en los lugares en que se combatía. Y la angustia del padre aumentó al saber que el 16 de agosto otras tropas habían desembarcado en Calabert. Por primera vez desde hacía años, el padre se inclinó sobre el mapa de Francia que figuraba al dorso del calendario de correos. Si suben desde el sur, corremos un gran peligro de encontrarnos en su camino. Hacía 4 semanas que no tenían noticia alguna de Julián y la madre se limitaba a decir, si al menos supiera dónde está. El padre permaneció mudo. Jamás habían hablado mucho, pero desde hacía meses habían aprendido a comprenderse con medias palabras. Él sabía que aquella sencilla frase de su mujer significaba: tú siempre serás el mismo egoísta de siempre. Piensas en tu huerto, en tu casa, que puede ser destruida. Piensas que tu propia vida puede terminar, pero para mí nada de eso importa de verdad. Lo que cuenta es mi hijo. Aquí con nosotros seguramente corría menos peligro, pero ahora está solo. Puede morir en un bombardeo. ¿Acaso lo detengan, lo torturen y ni siquiera sabemos dónde se encuentra? El padre leía aquello en su mirada o en la forma de encogerse de hombros cuando él le hablaba de sus bienes. Su mujer se encontraba totalmente apartada de todo, incluso de él. Continuaba cuidándole, seguía compartiendo con él aquel miserable pan negro que les vendían. Compartía también aquellas interminables noches que pasaban uno al lado del otro haciendo la comedia del sueño, y todo ello por costumbre, porque se había dicho que seguirían así hasta el fin de su existencia. Pero aquella existencia ya solo era un sabor de alimento de mala calidad. Ni siquiera avanzaba ya al ritmo de las estaciones, de las que se sabe que la más dura anuncia una mejor. Había llegado el verano, sin traer consigo nada bueno. Habían esperado tanto en vano que hasta la misma esperanza había desaparecido. «Es usted demasiado pesimista», decía Monsieur Robin. «Los aliados avanzan. Dentro de unas semanas estaremos liberados». Dubois padre movía la cabeza. «En el 17 oíamos el mismo estribillo», afirmaba. «Conozco a los alemanes. No darán su brazo a torcer con tanta facilidad». Lo que más temía era que la guerra llegase hasta ellos y se estabilizara en una línea muy cerca del Jura. Entonces sería ya el fin de todo. La casa destruida, el huerto arrasado, la huida sin nada hacia países desconocidos y hostiles. Lo habían evitado en el 40. Durante mucho tiempo el padre se había aferrado a la idea de que aquel rincón de tierra en el que vivía se vería preservado. Pero ahora ya, sin que se alcanzara a saber la razón, el miedo le dominaba. Se veía desposeído. Imaginaba para su vida de trabajo aquel fin lamentable en el que todo quedaría destruido y saqueado. Proseguía su tarea, pero sentía que las fuerzas disminuían y con frecuencia contemplaba su huerto con repugnancia. La hierba crecía a lo largo de las avenidas, invadiendo incluso algunos bancales y solo sabía repetir: «Por más que me mato no puedo dar más de mí. Yo no puedo hacerlo todo». A veces el orgullo le daba nuevos bríos y cuando alguien llegaba, señalando con gesto de ir a su huerto, antaño también cuidado, decía: «Lo haré, aún tengo fuerzas, pero me falta tiempo». Como fijan el toque de queda de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, las jornadas ya no son lo bastante largas y, sobre todo a mi edad, cuando trabajo a pleno sol de mediodía, no adelanto y me fatigo pronto. Durante la segunda semana del mes de agosto, una tarde que trabajaba no lejos de la calle, el padre oyó que cerraban la verja del huerto. Se incorporó, apoyándose sobre su herramienta.
había entrado una muchacha joven que parecía vacilar. Su mirada escudriñaba el huerto a través de los árboles. Cuando al fin descubrió a Dubois, siguió el camino hasta llegar a su altura y de lejos preguntó: «Madame Dubois, por favor». El padre no la conocía. Era pequeña, con largos cabellos castaños y vestía un traje de manga corta muy sencillo. Llevaba una pequeña carpeta de cuero. «¿Para qué quiere verla?», preguntó el padre. «Vengo a buscar flores». Desde la guerra, las flores se vendían menos y el padre había reducido su cultivo para en su lugar plantar legumbres. «Vaya hasta el fondo. Debe estar cerca de la bomba, pero le advierto que de flores no hay gran cosa». La joven se alejó. El padre la siguió un instante con la mirada y luego reanudó su trabajo. Continuó trabajando durante unos minutos, pero la presencia de aquella desconocida le inquietaba. ¿De dónde podría venir? Estaba seguro de no haberla visto jamás por allí y los clientes desconocidos eran muy raros en realidad. Dejando su azadón contra un peral, siguió por el caminito lentamente, procurando ocultarse detrás de la hilera de árboles. Cuando estuvo a unos 20 metros de la bomba, se detuvo. Entre las ramas de los melocotoneros distinguió a la visitante, quien le hurtaba la vista de la madre. Se corrió hacia la izquierda. La madre leía. La joven permanecía inmóvil ante ella. Tras un largo momento, la madre levantó la cabeza. Su rostro quedaba bajo la sombra de un sombrero de lienzo y el padre no podía distinguir su expresión. Sin embargo, comprendió que algo grave pasaba, pues la madre, metiéndose el papel en el bolsillo del delantal, bajó de súbito la cabeza, escondiendo el rostro entre las manos. El padre luchó un instante contra el deseo de reunirse con las dos mujeres, pero no se movió. El aire era pesado, inmóvil y rumoroso, con el vuelo de miles de insectos. Del otro lado del muro de la escuela normal, un camión alemán maniobraba. El camión cayó. Ahora la madre hablaba, pero el padre no oía lo que decía. Sabiendo que no podía acercarse más sin que le vieran, se dirigió de nuevo al bancal donde había dejado su azadón. Algo había pasado, algo grave sin duda, y la madre no le había llamado. ¿Se trataría de Julián? Probablemente. ¿Pero por qué la madre quería guardar para sí aquellas noticias? ¿Consideraba acaso que él había perdido hasta el derecho a saber lo que le pasaba al muchacho? Pero, ¿qué había hecho él para merecer que lo trataran así? Había reanudado su trabajo y, debido a su ira, trabajaba a un ritmo superior a sus fuerzas. Al poco rato su camisa quedó empapada de sudor. En su frente brillaban gotas que se deslizaban hasta la punta de su nariz. Al incorporarse le sobrevino un golpe de tos que le obligó a soltar su herramienta. Con los ojos nublados por las lágrimas, vio pasar a la muchacha. Le saludó con la cabeza, pero él apenas pudo contestar. En la mano llevaba unas peonías. La Voz del Derecho presentó Lecturas, retazos de obras literarias clásicas para deleite intelectual de nuestros oyentes.